Hemos invitado a Walter Calderón, que es del Colegio de Criminólogos, e igualmente a Egual Acuña, abogado penalista, y Rodrigo Araya, abogado penalista y criminólogo también. Bienvenidos. Gracias, muy buenos días. ¿Por qué el Colegio de Criminólogos le preocupa que se reduzcan, eventualmente que se pudieran reducir las penas? Aunque esto es un tema, creo que de forma, lo que se está cuestionando, en el caso de este privado de libertad, es un asunto de cómo se dio el proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa. El fondo que ustedes cuestionan es que se vayan a disminuir las penas de 50 a 25 años. Bueno, primero debemos entender que el colegio no está en contra de que las penas se reduzcan, sino básicamente a que se haga sin tener dentro del análisis el efecto que ese cambio pueda generar dentro de la sociedad. Las penas en materia penal generalmente tienden al alza, tienden a subir, a satisfacer una demanda social que siempre pide mayor dureza. Ese fue el caso del cambio en 1994, ese ha sido el caso en muchas de los cambios en materia penal, y en materia de tránsito más recientemente lo tuvimos, ¿verdad? La sociedad exige mayor dureza, mayor castigo para quien infringe el orden social, pero no ha habido una medición que nos diga cómo se comporta la sociedad cuando el efecto es contrario, cuando la pena se reduce. Entonces, tenemos que medir cuál va a ser la confianza en la seguridad ciudadana, cuál va a ser el nuevo paradigma social a la hora de enfrentar un hecho delictivo que conmocione, creo que hemos tenido varios en los últimos tiempos, y que siempre resultan precisamente en una solicitud expresa de mayor dureza. Incluso ya tenemos una reacción en donde un diputado está solicitando que se apruebe una ley para mantener las penas de 50 años a pesar del voto de la Sala Constitucional. En este caso hay una serie de elementos, de factores que debemos considerar. En primera instancia, pues el amparado o el solicitante tiene derecho a reclamar su protección. Obviamente pasa por un asunto de derechos humanos también, tiene algunos puntos importantes en su defensa, como efectivamente consideramos que las penas largas, primero, no tienen ningún efecto real, y una pena de 50 años ni siquiera es justificante para emprender la resocialización de un individuo que cuando la termine no va a tener cómo insertarse en esa sociedad. Una persona que entre de 20 años al sistema penal y cumpla una pena de 50 años, aún con las reducciones que pueda salir, va a salir ya casi en la tercera edad. Entonces, igual… Casi una sentencia de muerte. Es casi una sentencia de vida, ¿verdad? O sea, es una sentencia de por vida. Salir de 60 años, de 65 años, es salir a un sistema que no lo puede recibir, no le va a dar trabajo por edad, no le va a dar trabajo por la estigmatización negativa que tiene, no le va a dar trabajo porque no tiene una forma de incorporarse efectivamente a esa sociedad productiva, y no va a tener una familia, por lo menos afectiva, que lo reciba en el momento en que sale, porque ya toda su familia… En este momento está resocializando el sistema, para usted, don Walter. Bueno, ese es un tema muchísimo más amplio de explorar con el Ministerio de Justicia, con los sistemas penales actuales y demás, pero por lo menos sí tenemos una buena estructura que podemos decir se utiliza. Egual Acuña, ¿cuál es su opinión sobre esta discusión que todavía está en la sala, verdad? El recurso es una acción de constitucionalidad que está en la sala. Es un amparo, es un amparo que presenta un privado de libertad condenado a una pena superior a los 50 años de prisión, que usa como base ese amparo para presentar una acción de constitucionalidad contra la norma que permite las penas superiores a los 25 años de prisión, una reforma que ocurrió en el 94. Aquí hay varias cosas que señalar. Hay un antecedente, un voto dividido de la Sala Constitucional en el 2009, que consideró que los 50 años de prisión no es una pena perpetua. Ese voto dividido ocurrió con una integración diferente a la actual que podría variar su criterio. Lo segundo que alega tiene que ver con que la reforma la promulga una comisión plena y no el plenario de la Asamblea Legislativa, y estima que eso le correspondía al plenario. Es un tema interesante. Y el tercero, que para mí es absolutamente razonable y un tema que para la Sala Constitucional, sobre todo viendo los últimos pronunciamientos que ha venido realizando,
va a ser importantísimo, y es el tema de que la pena de prisión no está cumpliendo el fin de resocialización, que no es un fin abstracto, que es un fin que hemos acogido, está en el Código Penal, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Esa es la obligación cuando se introduce a alguien en el sistema penitenciario. Lo segundo, la forma en la que están ocurriendo las ejecuciones penitenciarias lo que hacen es denigrar a la persona. Estamos cosificando a la persona y estamos convirtiendo el sistema penitenciario en un lugar donde se guarda, se esconde a aquellas personas con las que no se quiere convivir, pero no se les está resocializando. El que afirme eso está mintiendo. ¿Y está preparado el país para, bueno, lo va a analizar la sala por un asunto de forma, porque lo debe haber aprobado el plenario supuestamente y no en una comisión? Pero es que además se está alegando que que se podría, violan la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto al principio de dignidad humana en la ejecución de la pena. O sea que podría bajarlas. Por ¿Qué supuesto. pasaría si se bajan, Rodrigo Araya. Araya? Acuña, le iba a decir, Rodrigo Araya, en su opinión. Bueno, este es un tema muy rico, muy interesante a analizar desde el punto de vista criminológico también. Yo creo que este país no está preparado para que las penas se reduzcan de esta manera. La sala va a tener que tener mucho cuidado porque, si bien es cierto, como lo dice el licenciado Ewald, el único fin declarado de la pena en Costa Rica es la resocialización, también se han aceptado otros fines no declarados. Por ejemplo, la pena tiene un fin no declarado que se llama la expiación. Es decir, la pena debe cumplir un fin de que la persona pague por lo que hizo. Entonces, no solo una persona que ingresa a un sistema penitenciario tiene que ser resocializado, con lo cual creo que aquí todos estamos de acuerdo, para poder ser reinsertado a la sociedad, sino también la pena tiene que cumplir con otro fin, que es que la persona que cometa un delito, en este caso un delito grave, pague por lo que hizo. ¿Cómo poderle explicar a una madre que le matan un hijo, o cómo poder explicarle a un hijo que le matan a su madre, cómo una persona le ponen una pena de 25 años y probablemente le otorguen un beneficio de libertad condicional y cumple efectivamente en prisión 12 años, 10 años? O en el mejor de los casos, si le otorgan un beneficio como es el tercio de la pena, la persona solo cumple efectivamente la tercera parte de su condena. Entonces aquí tenemos ante esta circunstancia una balanza. Por un lado, efectivamente, un privado de libertad que comete un delito debe ser reinsertado a la sociedad, que no es un problema de la pena, es un problema del Ministerio de Justicia, es un problema del sistema penitenciario, no de la pena. Y por otra parte, efectivamente, una persona debe cumplir en prisión privada de su libertad también con respecto al crimen que cometió. Por esto creo que nuestro país no está preparado para que volvamos al sistema anterior de una pena máxima de 25 años de prisión. Sí creo que una pena de 50 años, en la gran mayoría de los casos, en nuestro país, no se convierte en una pena de vida o en una pena perpetua, porque aquí, con el hacinamiento que existe, la sobrepoblación carcelaria, los beneficios que hay, a una persona se le condena a 50 años y muy probablemente cumpla 18, 20, a lo mucho 25 años efectivos, y ya puede reinsertarse a la sociedad. No es culpa de la sociedad si una persona de 50 o 60 años comete un crimen, comete un homicidio, comete un secuestro y tenga que pasar 20 o 30 años y muera en una prisión. Entonces, aquí la sala va a tener que tener mucho cuidado con los intereses en juego. Por un lado, creo que la pena, en la discusión sobre si son 50 años o 25 y si eso resocializa o no, no es un problema de la pena, es un problema del sistema penitenciario, si resocializa o no resocializa. Si hay hacinamiento, no es un problema de la pena, es un problema del sistema penitenciario, donde en Costa Rica no se construyen cárceles. Igual. Tengo que discrepar de Rodrigo. Yo comprendo su posición, igual que la de don Walter, pero es que el populismo penal, esa inflación penal de que de venderle la falacia al ciudadano, de que a mayor cantidad de años de prisión, menor índice de delincuencia, es una falacia. En ningún lugar del mundo occidental donde se han aumentado las penas han disminuido los delitos. Eso es una realidad comprobada. Lo segundo tiene que ver con que la razón de ser de la pena, efectivamente, está la retribución, no la expiación, por lo menos no creo que sea un tema de pecado, sino es un tema de consecuencia del acto,
tiene que tener un fin que va más allá, y es que esa persona que cometió un delito sea capaz de reintegrarse a la sociedad. Si nosotros como sociedad estamos simplemente utilizando el sistema penitenciario para esconder aquello que no nos gusta, aquello que nos molesta, estamos siendo una sociedad hipócrita. Porque estamos, por un lado, con el discurso de los derechos humanos, pero por el otro lado, esos derechos humanos no son válidos cuando se trata del enemigo, que es aquel que está en prisión. Y estamos creando una división que ocurrió históricamente en la época del nazismo. Walter, del colegio. Sí, bueno, concuerdo con don Ewald, igual tengo que diferir con don Rodrigo, porque las penas deben tener un fin, no pueden ser solo vindicativas, no pueden ser solo un asunto de castigo. Es cierto, deben resarcir y pagar por sus errores, pero el sistema penitenciario no es el único actor dentro de todo este entramado social. O sea, tenemos una sociedad en donde nacen las personas que infringen la ley, no son extraterrestres, no vienen de ninguna otra parte que no sea del seno social. Una de las funciones de la pena es enseñar al delincuente, al infractor, a volver a integrarse a la sociedad. Ahora la pregunta es, ¿está la sociedad también preparada y también educada para recibir a quien infringe la ley y es resocializado? Porque uno de los problemas más graves que tenemos a nivel mundial y muy particularmente a nivel latinoamericano es que estigmatizamos con mucha fuerza a la persona que ha cometido un error y no se la perdonamos nunca, lo hacemos pagar esa pena de por vida también. Raúl Zaffaroni, que es un criminólogo de alto vuelo, acuñó el tema de la criminología mediática. Es esa criminología que se hace a través de la información y la satisfacción inmediata de los reclamos sociales. Esa criminología que se hace en los medios, que se hace en los ambientes académicos no relacionados directamente con la criminología y que dan como consecuencia estos cambios en las políticas criminales. Para 1994, el índice por cada 100.000 habitantes de homicidios, que es el delito que más representa el miedo a la pena, estaba en 5.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en Costa Rica. Se hace el cambio a 50 años, o sea, el doble de la pena, un aumento del 100% de la pena, y tenemos en 96 y 97 una disminución de entre 0.06 y 0.07 unidades. Para 1998 ya más bien superamos y llegamos al 5.91 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, demostradísimo que la amenaza de una pena mayor no tiene ningún resultado. Para 2011 estuvimos en 11.5 y recién bajamos y estamos volviendo a subir. A modo de cierre, don Rodrigo. Sí, yo creo que esta discusión no se trata de populismo, esta es una discusión que no se trata si una pena de 50 años es apropiado o no. Esta discusión se generó hace 25 años ya, hace 20 años. Ya esto se dio, ya hubo un cambio, pasamos de una pena de 25 a una pena de 50. Es decir, creo que ese tema ya no es el tema de esta discusión que hay en la sala. El tema que hay en la discusión en la sala es si una pena de 25 años es adecuada o no es adecuada, si se cumplieron con los procedimientos o no. Y yo sí quiero decir de que es muy lindo y es muy retórico y suena muy bien decir de que las penas tienen que resocializar, con lo cual también estamos de acuerdo, pero no podemos dejar de lado que la persona que comete un crimen tiene que pagar por lo que hizo. Y esto tiene que adecuarse dentro de un sistema en que envíe a una persona a prisión, que es la pena que se ha inventado, por lo menos hasta el día de hoy, en nuestra sociedad, como la pena más grave, por lo menos aquí en Costa Rica. Y bueno, la persona tiene que pagar por lo que hizo, y eso es parte de lo que debe tener el contenido de una pena. Entonces, por eso hablaba de una balanza entre la posibilidad de que una persona pueda reinsertarse a la sociedad y de que pague por lo que hizo. Yo le puedo decir a usted, por ejemplo, que la pedofilia, según estudios criminológicos y científicos que se han hecho, es incurable. No podemos reinsertar de manera positiva a un pedófilo. Entonces, bueno, dentro de esa tesitura podemos cuestionarnos, una persona que asesine a una persona, a 2, a 3 o a 4, crímenes múltiples, ¿creen ustedes que una pena de 25 años que pueda cumplir dentro de 12
amén de que se resocialice o no, es adecuada para lo que hizo, para lo que cometió. Realmente me parece que no. Creo que una pena de 50 años es una pena adecuada para poder enviar a una persona a una cárcel a que pague por lo que hizo, para que el sistema penitenciario lo pueda resocializar, si es que se puede resocializar, porque como decía, no en todos los casos esto es posible. Y bueno, yo por lo menos, y de mi parte, espero que la Sala Constitucional mantenga esta pena. En todo caso, creo que es el diputado Gerardo Vargas del PUSC quien ya tiene listo como un plan B un proyecto de ley para que en caso de que la Sala Constitucional declare con lugar la acción de inconstitucionalidad, pues presentar un nuevo proyecto para volver al sistema en el que hemos estado los últimos 20 años. Remate igual con segundos, porque nos están apretando aquí, porque ya están ahí. Puntualmente, la pena no puede desapegarse del principio de respeto a la dignidad humana. El momento en que dejamos de pensar que estamos aplicando penas a personas que tienen el derecho a un trato digno, apague y vámonos. Bueno, muchísimas gracias. Promesa, de verdad, Que que vamos a continuaremos continuar porque es esto. un tema lindísimo, apasionante, de Así derechos es. humanos, de criminología, etcétera. Muchas Gracias a por Rodrigo acompañarnos Araya, acá. Mucho gusto. gracias a Walter Calderón y gracias a Igual Acuña. Vamos a hacer un corte comercial, ¿verdad? Al ser las 7:40 minutos de la mañana ya regresamos con más información.